Vamos entonces a continuar con el programa que estamos desarrollando en este curso sobre la justicia transicional. Hoy vamos a ocuparnos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya en otras sesiones he hablado de este mecanismo, pero vamos hoy a detenernos un poco más en las características, en los fundamentos que tiene este mecanismo de justicia. La Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, fue creada como resultado de los acuerdos realizados entre el gobierno del presidente Santos y las FARC cuando se terminaron las negociaciones y se llegó a ese acuerdo final en el año del 2018. Allí se definió que era necesario hacer una serie de mecanismos para sacar adelante ese proceso de justicia transicional, que como hemos visto en este curso es un proceso por medio del cual se busca adelantar una negociación con un grupo armado para que ese grupo se integre plenamente a la sociedad colombiana, deponga las armas, deponga la violencia y pase a convertirse en una organización política más que lucha utilizando los medios propios de la democracia para proponer sus fines, sus propósitos y sus tareas. Los mecanismos que se crearon en ese momento para desarrollar este proceso son tres: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas. Esas tres instituciones estaban encargadas de sacar adelante ese proceso. Ahora, como elemento característico de la justicia transicional y especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, es que la jurisdicción se focaliza en los delitos que fueron cometidos en el marco del conflicto armado colombiano y busca la realización de la justicia e incluye mecanismos judiciales que permiten la investigación y la sanción de crímenes atroces. Entonces hay que decir que las organizaciones armadas, a lo largo de ese proceso de confrontación con el Estado, cometieron una serie de crímenes que son considerados tanto en el derecho nacional colombiano como en el derecho internacional como crímenes atroces, como son el secuestro de niños, la violación de niñas, el ataque indiscriminado a poblaciones indefensas. Son crímenes tanto que entran en la categoría de crímenes de guerra como de crímenes de lesa humanidad. Todo ese conjunto de crímenes hacen parte de aquello que fue cometido por los distintos actores que participaron en esa guerra durante los últimos 50 años en Colombia o más años en Colombia. Entonces, la alternativa que se desarrolló en Colombia tiene una historia. Y esa historia, que también la hemos visto y desarrollado en otras secciones, esa historia es el resultado, digamos, de la asimilación práctica y teórica que la sociedad colombiana y los representantes políticos de la sociedad colombiana han hecho de otras experiencias vividas en otros países para enfrentar este tipo de fenómenos que resultan de una guerra civil
o de una guerra entre estados. Hemos visto entonces que primero en los tribunales internacionales de Nuremberg y Yugoslavia y Ruanda se utilizó un modelo de justicia que se llama retributivo, porque consiste básicamente en que en ese modelo se penaliza a los criminales involucrados en aquellos crímenes graves, se los penaliza con las penas impuestas por el derecho nacional normal. Son penas de carácter retributivo porque buscan imponer altas penalidades a estas personas, con el fin de esa forma, obtener una justicia que reclaman las víctimas que sufrieron los crímenes. Ese modelo retributivo finalmente fue cuestionado también en otros procesos, como en el proceso que se desarrolló en el Tribunal Internacional de Yugoslavia, porque allí muchos observadores de ese proceso empezaron a ver que esa justicia no tenía, digamos, no tenía un efecto político real para conseguir la reconciliación entre los grupos que se habían enfrentado en la guerra, y que la justicia de alguna manera, aunque lograba penalizar a algunos de esos actores, esa justicia no cumplía con otros métodos, que era asentar en la población que había sido víctima de la guerra, asentar poco a poco procesos de perdón, procesos de reconciliación. Y entonces la pregunta que allí surgió es: ¿qué sentido tiene ese tipo de justicia retributiva, penal retributiva? Y entonces se planteó desarrollar de otra manera el proceso de enfrentar estas situaciones. Todo esto lo estamos pues desarrollando históricamente, enmarcado en la evolución que ha tenido la justicia transicional. El siguiente modelo importante, que sirvió también como base para construir el modelo colombiano, fue el modelo utilizado en Sudáfrica en ese proceso transicional que se dio allí, en ese proceso en el cual se planteó por primera vez que la justicia retributiva no era el elemento prioritario, sino que el elemento prioritario debería ser la reconciliación y la verdad. Se decía en ese momento que se sacrificaba la justicia en aras de la verdad. Era preferible encontrar la verdad que realizar la justicia. Entonces allí se desarrolló ese proceso, que fue de todas maneras muy cuestionado por importantes políticos a nivel internacional, por importantes teóricos de la filosofía y de las ciencias políticas, porque precisamente veían que no era viable romper de esa manera con la tradición de un sistema de justicia que había operado a lo largo de mucho tiempo en las sociedades occidentales modernas, que era un proceso basado en que aquel que comete un crimen debe ser castigado. Sobre esa base se construyó entonces un nuevo concepto de justicia, que es el que se denomina la justicia restaurativa, y que tuvo también otros desarrollos en procesos ya en América Latina, como son los procesos de justicia transicional en la Argentina, en Chile y en el Perú. En estos procesos se planteó de una manera importante y significativa la idea de que era necesario conseguir que la verdad fuera determinante
para la conformación de esas comisiones de la verdad, y que la justicia, pues aunque jugaba un papel importante, no era el elemento central. Ya con esas experiencias históricas, en Colombia se empezó a desarrollar al interior de la misma discusión en la mesa de negociación entre la comisión del gobierno del presidente Santos y los representantes de la FARC, esa idea. Es decir, las FARC empezaron a reclamar que ellos no querían someterse a un proceso en el cual ellos fueran penalizados o sea, bajo la justicia penal normal de Colombia. Y ellos buscaban entonces que se construyera un modelo político sobre el cual ya había experiencia también. Y Colombia misma tenía una amplia experiencia, porque ese modelo, digamos, que se puede llamar así, un modelo de orden más político, básicamente afirma que se debe utilizar la amnistía como una forma a través de la cual se soluciona el problema que se está planteando en esa negociación. Es decir, las FARC inició reclamando que se hiciera una amnistía como se había hecho en los procesos de justicia transicional anteriores en Colombia, con el M-19 y con otros grupos, con el EPL, y que se utilizara esa figura del delito político para decir que digamos, el conjunto de acciones que habían resultado de las confrontaciones no podían ser tipificadas en términos de crímenes, sino como delitos políticos cometidos por actores armados en la lucha contra el Estado. Esa idea no fue ya aceptada en Colombia, ni por los representantes del gobierno, ni por la opinión pública general, porque de todas maneras esa misma idea era inaceptable en términos de los desarrollos del derecho penal internacional, en el momento en que se estaba desarrollando la negociación en Colombia. Porque el derecho penal internacional había sufrido una gran transformación en esos años que llevó a prohibir negociaciones políticas con grupos armados en las que hubieran cometido graves crímenes que fueran resueltas a través de la idea de amnistías amplias y absolutas. Entonces, poco a poco se fue encontrando ese modelo alternativo, que es el modelo que finalmente se firmó y que es un modelo que comprende tres instituciones, que como ya los dije. Las dos centrales en este proceso son la JEP y la otra institución importante y determinante es la Comisión de la Verdad. Entonces, la JEP se ocupa de juzgar a las personas que se acogen al mecanismo creado, que tiene una serie de condiciones para los firmantes del proceso de paz puedan ingresar a la JEP. Esas condiciones están resumidas en un artículo que se llama el artículo de la condicionalidad y que básicamente tiene como idea que las personas tienen que comprometerse con responder por decir, afirmar, decir, contar la verdad, por buscar, por comprometerse con los procesos de entrega de aquellos bienes materiales que ellos tienen en su poder para reconstruir la vida normal de los afectados por la violencia que ellos ejercieron. Y entonces, bajo esas condiciones, se empieza a desarrollar desde el 2019,
se empieza a desarrollar este proceso, se empieza a construir ese mecanismo que es ese mecanismo es un nuevo tribunal que se creó paralelo a los otros tribunales que existen en el país o las otras cortes que existen en el país, como son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo del Estado. Es una cuarta corte o tribunal que se va a ocupar solamente de ese proceso, de juzgar a aquellas personas, especialmente a los miembros de las ex-FARC y a algunos y a miembros de las Fuerzas Armadas que también se vieron involucrados en esos graves crímenes. Pero la cláusula de la condicionalidad tiene que ver con que ellos deben afirmar la verdad, responder por la verdad, y al final de un proceso muy largo, que es un proceso que se ha venido desarrollando hasta hoy, a lo largo de las distintas o en el desarrollo dentro de las distintas instituciones que tiene la JEP, hasta hoy en día están apareciendo o se están desarrollando ya las primeras concreciones de ese proceso, es decir, la JEP ya está imputando a los primeros actores comprometidos en esos asuntos, y estos actores son los que en este momento ya están y van a ser iniciados sus procesos, son miembros del Ejército colombiano. Ellos ya fueron imputados y ellos tienen un mes para afirmar ante el tribunal si ellos, aceptan la imputación, y entonces se inicia ya una parte final en la última instancia, que es el tribunal de juzgamiento final en la JEP. Bien. Entonces, ahí ha habido una discusión muy importante en el país porque se ha afirmado que la Jurisdicción Especial para la Paz, al imponer, bueno, porque eso es una cosa que todavía no he dicho, las penas que impone la Jurisdicción Especial para la Paz son unas penas reducidas. O sea, se entiende que aquella persona que reconoce la verdad y los otros elementos planteados en la idea de condicionalidad, esas personas van a recibir no las penas que el derecho penal normal colombiano les impondría, sino unas penas reducidas que van entre 5 y 8 años, y son denominadas penas restaurativas, porque no son penas que ellos van a pagar en cárceles normales, sino en unos sitios especiales que se van a crear para que ellos cumplan allí esas penas. Y esa idea de justicia restaurativa tiene que ver con que ellos, como actores de la guerra, van a buscar realizar procesos de integración dentro de la sociedad para cumplir esas penas, haciendo una serie de tareas de tipo cooperativo y social dentro de las comunidades. Bueno, ese es un concepto que probablemente en otro momento lo podremos explicar un poco más, pero esa es básicamente la idea que está inscrita en la idea de justicia transicional en Colombia. En ese sentido, por eso se ha afirmado que la justicia, el sistema de la JEP, es también un tipo de justicia política, porque no opera con los parámetros de la justicia penal normal, sino de la justicia restaurativa. Pero, de todas maneras, esa normatividad que está planteada tanto en el acuerdo como en los estatutos de la JEP es una normatividad que está articulada al orden legal y constitucional colombiano. Es decir, el orden legal y constitucional colombiano finalmente aceptó que se pudiera utilizar esa figura de la justicia restaurativa para enfrentar el problema de buscar un proceso de paz con un grupo armado como las FARC. Ahora, toda esta situación ha llevado pues a una profunda
a un profundo conflicto en Colombia, en la medida en que se han construido básicamente dos grandes narrativas. Una narrativa que es representada por los que defienden ese proceso de justicia transicional en Colombia y otra narrativa que ha sido representada por quienes están contra ese proceso y consideran que de esa manera no se ha debido resolver esta situación con las FARC, sino que se ha debido continuar utilizando la vía militar con el fin de llegar a la eliminación o a la casi eliminación de esos actores para que ellos se hubieran rendido y los que hubieran quedado vivos después de esa rendición haberlos penalizado en términos de la justicia colombiana. Todo ese debate ha sido pues muy importante en el país, pero de todas maneras lo que es importante también señalar aquí para finalizar es que Colombia ha logrado desarrollar un modelo muy particular de justicia transicional que en términos de historia de evolución del derecho y en términos de tratamiento de los procesos de guerras internas, tiene características que son ejemplares para ser utilizados en otros lugares y en otras situaciones. Gracias.